Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Se escucha claro? ¿Sí me escuchan? ¿Cómo le está yendo con sus otras materias? ¿Van bien? ¿Cómo le está yendo con física? ¿Le están entendiendo? Tengo una pregunta sobre el tema. ¿Ya cuál? Movimiento circular, que me parece una pregunta en la plataforma que parecía con movimiento circular y no sabía cómo hacerlo. ¿Ya te sabes cómo es tu formulita? ¿Tu pregunta? Se la paso por el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ya la pasé ya. Ya. Dice, un móvil viaja uniformemente a una razón de 8 metros sobre segundo si el radio de las llantas es de 0,4 metros. La distancia angular de sus llantas es de 4 segundos. ¿Cómo es? Si la distancia angular en sus llantas en 4 segundos. A ver, vámonos con esto. Tenemos un vehículo, así lo voy a dibujar, que tiene 4 llantas. Este tiene una velocidad igual a 8 metros sobre segundo. Uno dice si el radio de sus llantas. Ahora sí. Ahora sí. Ahora es diferente. Esto es así. Tengo mi vehículo. Tienes. Yo me quedé con mis dibujitos de primaria. Me dice que el vehículo tiene esta velocidad de 8 metros sobre segundo. El radio de la rueda, es de 0,4 metros, ¿no? Entonces,
Esto lo puedo simplificar aquí, así. Esta es mi rueda. Esto es el radio de la rueda. ¿Y a qué velocidad? La velocidad va acá, ¿no? Así, debe igual a 8 metros sobre segundo. Dice la distancia angular en 4 segundos. T igual a 4 segundos. ¿Cuál es la distancia angular? Dijimos que mi velocidad angular era cuando ocurría esto. Ocurre un giro. Esto lo vamos a hacer así. Este ángulo θ va a ir cambiando, ¿no? En este caso, el cambio de θ va a ser la velocidad angular, va a ser el cambio de θ con respecto al tiempo. Cambio de θ, el t tengo, sí. La velocidad angular tengo, sí tengo la velocidad angular. Porque yo tengo mi velocidad lineal. Y yo tengo que la velocidad lineal y base a mi velocidad angular por el radio de giro. ¿No? Si yo tengo W, va a ser de velocidad dividido el radio. Esto quedaría 8 dividido 0,4 es, ¿cómo que se llama? Esto serían 2. 8 dividido 0,4. 20. 20. 20. Está dando 20 vueltas, ¿no? Entonces son 20 radianes sobre segundo. Segundo, ¿no? 20 radianes sobre segundo. Estos eran metros sobre segundo. Esto en metros. Estos se van a simplificar. Esto me quedaría en 20 radianes, porque la velocidad angular mide los radianes. Entonces yo despejo de acá, donde la velocidad angular por dt es igual a d de θ, ¿no? Son 20 radianes sobre segundo por 4 segundos. Esto es θ. Donde θ es igual a 80 radianes. ¿Cuántas vueltas son? ¿Cuántas vueltas son esos 80 radianes? ¿Alguien se acuerda? Yo tengo aquí 0. Aquí es 90 grados. Aquí es 180 grados. Aquí es 270 grados. Y aquí lo mismo que decir 360 grados, ¿no? Esto también en radianes, ¿cómo lo representaba? Esto es pi medios, pi. Este es 3 medios de pi. Y esto, una vuelta completa, 2pi. ¿Cuántas vueltas son? 80 entre 2, ¿no? Son 40 vueltas. En 4 segundos dio 40 vueltas mi rueda, yéndose a una velocidad de 8 metros sobre segundo.
¿no? Entonces, esto era lo que se tenía que aprender. Que la velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Y después podían hacer sus cálculos como si fuera una velocidad lineal, los cálculos como si fueran velocidades angulares, ¿no? Dijimos que igual que la aceleración angular, ¿con qué símbolo lo tiene? Creo que es lambda, así. Igual a lambda por R igual a la aceleración. Entonces así se resolvía tu ejercicio de la velocidad angular. ¿Alguna otra duda? ¿Le Está bien. entendiste? ¿Se entendió? Sí, sí, la entendí. Gracias. El tema de hoy es el tema de dinámica. En dinámica, ¿qué dijimos que era? Era la parte de la física que estudiaba el movimiento. Pero a diferencia de la cinemática, en la dinámica yo estudio también ¿cómo que se llama? La causa por cual se está efectuando el movimiento, ¿no? ¿Cuál es la causa que me produjo ese movimiento, ese cambio de estado? Entonces, la dinámica se basa en la primera y la segunda ley de Newton. La primera ley de Newton dijimos que era la sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿no? O que el sistema conservaba su momento de inercia. Que si está en movimiento, va a tender a seguir en movimiento. Si está quieto, va a tender a seguir quieto. Si está en movimiento, es un movimiento uniforme, ¿no? ¿Qué significa que sea uniforme? Que tiene una velocidad constante. No hay nada que me lo esté acelerando. Y la segunda ley de Newton, ya que nos dice que para hacer un cambio de mi velocidad, un cambio del momento del cuerpo, un cambio de su movimiento con respecto al tiempo, va a ser proporcional a la aceleración que tiene la fuerza aplicada, ¿no? Yo aplico, yo tengo un cuerpo de masa y velocidad. Si era estático, la velocidad era cero, ¿no? Ahora, si yo tengo mi velocidad igual a una constante, era movimiento uniforme rectilíneo. Para que este cuerpo tenga una velocidad variable, ¿qué pasaba? Había una aceleración, ¿no? En este caso, una aceleración constante. Pero ¿qué sigue? Mantiene su masa. Entonces yo puedo dar como consecuencia de eso que el momentum de una partícula es la masa de la partícula por la velocidad. Momentum de una partícula quieta es cero, ¿no? Ahora, si yo le aplico a esto el cambio, ¿no? Lo derivo, hago un delta de P o un delta P. Estos símbolos me representan lo mismo. ¿Qué me representaban?
P final menos P inicial, ¿no? Esto del P va a ser la masa por el cambio de la velocidad con respecto al cambio del tiempo. Y esto, la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. El cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿qué era? Según nuestro movimiento uniformemente variado, era la aceleración, ¿no? Era aceleración. Entonces, yo puedo decir que el cambio de momento es la fuerza. La sumatoria de las fuerzas que yo tengo aquí, F1, F2, F3, hacen que mi partícula, mi cuerpo, se mueva en esta dirección, ¿no? Con una masa y una aceleración. A eso se refiere esta fórmula de acá. La sumatoria de todas estas fuerzas hace que se mueva para este lado, ¿no? Vamos a decir que F1 es igual a F2, entonces estas dos tienen que ser mayor que F3 para tener movimiento en este sentido. Entonces es de aquí de donde sale la segunda ley de Newton. ¿Vamos bien? ¿No hay complicaciones hasta ahorita? Ahora viene el rozamiento. ¿Qué viene a ser la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento? Es cuando dos superficies entran en contacto, dos cuerpos entran en contacto, ¿no? Y estos se mueven relativamente. ¿A qué llamo yo relativamente? Si yo tengo un cuerpo este va a ser el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2. Si el cuerpo 2 tiene una velocidad igual a 0, o sea que está quieto, este cuerpo puede tener una velocidad igual a 0, o sea que está quieto, puede tener una velocidad distinta de 0. En relación a eso es lo que dijimos, ¿no? Que un cuerpo está en reposo cuando este no cambia su posición en referencia a un punto de referencia. En este caso va a ser este mi punto de referencia. Este es mi punto de referencia. Este cuerpo está quieto o puede estar en movimiento. Ahora, ¿qué sucede? Como las superficies de los cuerpos no son completamente lisas, nunca son completamente lisas. Siempre a nivel microscópico hay esta deformidad, por eso ocurre una fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es proporcional a este coeficiente de fricción por la normal. ¿Saben cuál es la normal? No. Tengo un cuerpo, ¿no? Y este cuerpo dijimos que tiene su centro de masa. Este es su centro de masa. La normal viene a ser la concentración de todo el peso. O sea, si yo veo, tengo una partícula aquí, otra partícula aquí. Todo esto yo lo concentro acá y yo tengo el peso. Es la concentración del peso que pasa por el centro de masa. Ahora, ¿qué pasa con este peso? Tiene que ser perpendicular
a la superficie de contacto. Esta es la normal. Dijimos para que esto quede estático, este peso tira hacia abajo, entonces la normal va a tirar hacia arriba. Este es la superficie de contacto. Esta normal tiene que ser 90 grados. Si yo tengo un plano inclinado, y aquí tengo mi caja, este peso va a tirar hacia este lado, y la normal tiene que estar a 90 grados de este plano. Esta es la normal, ¿no? ¿Qué va a hacer en este caso? Igual que el peso. Entonces la fuerza de fricción va a ser proporcional, ahora va a ser el producto del coeficiente de fricción por la normal. ¿Ve? Ahora, ¿qué pasa? Mientras más grande sea la superficie de contacto, más fricción tengo. Mientras más pesado sea el cuerpo, más fricción tengo. Entonces hablemos de los tipos de fricción que existen. Puede haber fricción entre dos cuerpos sólidos, ¿no? El caso de la caja de madera y el piso. Entre un sólido y un líquido, cuando tengo un objeto que lo quiero desplazar debajo del agua, ¿no? ¿Qué pasa cuando quiero desplazar un objeto debajo del agua? El agua me lo frena, ¿no? Yo tengo mi piscina donde yo voy nadando de esta forma, ¿no? El agua va a tender a frenarme. Fuerza de fricción del agua. Mientras más grande sea el área de contacto, ¿no? El área de contacto en este caso viene a ser la cabeza y la mano, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de ser una persona normal, y en este caso ya lo cambio por un cuerpo cuadrado dentro de mi piscina, voy a tener mayor fricción, ¿no? Porque el área de contacto va a ser toda esta de acá. Toda esta es mi área de contacto. Entonces, mientras más grande sea el área de contacto, más fricción voy a tener. Entre un sólido y un gaseoso, tenemos aquí el automóvil, y el gaseoso va a ser el aire. El aire de cómo va a ir, de esta forma, ¿no? Entonces, mientras más grande sea el área de contacto, en este caso viene a ser esto, mayor va a ser mi fricción. Esto también es área de contacto. Toda esta superficie, por lo menos hasta acá, toda esta superficie es área de contacto con el aire. Esto me va a crear, que me frena, y esto me crea una succión. Entre líquidos, ¿no? Si ustedes abren un grifo y esto cae un chorrito de agua dentro de un balde, ¿qué ocurre? Este chorro de agua crea un lugar turbulento, un lugar de burbujas, ¿no? Esto ocurre porque hay una fuerza de fricción que está reteniendo entre el líquido que está cayendo y el líquido del balde. Entre el líquido y gaseoso
Podemos ver cuando están en un lago y tenemos el viento. Este viento arrastra al agua generando olas, ¿no? Y entre gaseoso y gaseoso es como cuando ustedes soplan. ¿Qué pasa si ustedes, no? Está la personita y genera soplo. Esto tiene una velocidad en esta dirección. Esto, si no hubiera nada que eso opusiera, este soplo sería más largo. Tendría que llegar este aire hasta por acá con la misma velocidad, ¿no? El aire que yo tengo en esta posición me genera una fricción, me genera una fuerza contraria, que hace que el soplo llegue más cerca. Lo que ocurre igual con el aire acondicionado. Si ustedes prenden el aire acondicionado, van a ver que el aire acondicionado a veces no llega a todo el cuarto donde ustedes están, llega hasta una sola parte, porque hay una fricción entre el aire que está en el cuarto y el aire que está botando el aire acondicionado. Lo mismo con el ventilador, ¿no? Entonces esos son los tipos de fricción que existen cuando hay entre gases, entre líquidos, entre sólidos, y las combinaciones entre líquidos y sólidos, sólidos y gaseosos, líquidos y gaseosos. Ahora, ¿cómo podemos encontrar, cómo podemos identificar a los coeficientes de fricción? ¿No? El coeficiente de fricción lo podemos identificar como coeficiente de fricción estático cuando yo tengo un cuerpo estático, ¿no? Esta es la normal. Cuando es un coeficiente de fricción cinético, cuando el cuerpo se está moviendo, ¿no? Entonces, para que este cuerpo se mueva, tiene que haber una fuerza en este sentido, ¿no? Para que se esté moviendo hacia esta dirección. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene la misma fuerza. Que este coeficiente estático va a ser mayor que mi coeficiente cinético, ¿no? Tengo que vencer el coeficiente estático y va a haber movimiento. Entonces, cuando el cuerpo está completamente quieto, mu sub E igual a 1. Y este cinético es mayor que 0, 0 menor que 1. ¿Qué pasa si el coeficiente de rozamiento cinético es igual a 0? No hay No hay movimiento, movimiento. ¿no? No hay movimiento. Ahora hablemos del trabajo. ¿Qué viene a ser el trabajo? ¿No? ¿O cuándo ocurre trabajo? Cuando yo tengo un cuerpo al cual yo apliqué una fuerza y este cuerpo se desplazó, ¿no? Hubo un desplazamiento de una X sub 0
a una posición X. Entonces, el trabajo es cuando yo aplico fuerza para generar desplazamiento. ¿Qué pasa si yo aplico fuerza y no genero desplazamiento? ¿Hay trabajo? Oh, No hay trabajo, ¿no? Entonces yo el trabajo lo puedo simplificar, que es la fuerza por la distancia, en este caso por X. Ahora, ¿qué pasa? Yo dije que si genero fuerza, genero desplazamiento, estoy generando trabajo. Si yo tengo un cuerpo en esta posición y le estoy aplicando esta fuerza, ¿voy a generar trabajo o no? No me genera trabajo, ¿no? Porque no existe desplazamiento. No puedo encontrar automáticamente el cuerpo en esta otra posición, X y X sub 0, mejor dicho, X sub 0 y X, ¿no? No se puede mover mágicamente el cuerpo a esta posición. Para que se mueva tiene que aplicarse una fuerza. Entonces, si yo para poderlo mover aplico una fuerza, todas las fuerzas paralelas al desplazamiento me van a generar trabajo. Las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no me generan trabajo, ¿no? Entonces, si yo tengo un caso como el que muestra en el gráfico, existe una fuerza en esta dirección, ¿qué voy a tener? Una fuerza en Y y una fuerza en esta dirección, fuerza en X. Y esto va a ser una fuerza en Y. Mi desplazamiento es hacia este sentido, entonces yo puedo decir que el trabajo en X va a ser la fuerza en X por X. ¿La fuerza en X cuál es? La fuerza por el coseno del ángulo θ, por X. Entonces yo con esta gráfica puedo encontrar que si tengo un cuerpo en un plano inclinado, este es mi punto A, mi punto B, y yo llevé este cuerpo con esta fuerza de A hasta B, el trabajo de A a B, ¿qué va a ser? La fuerza en X por el coseno del ángulo θ por X más esto para la dirección de Y, ¿no? Más la fuerza de Y por el seno del ángulo θ por la altura Y, ¿no? Si me piden encontrar el trabajo desde A a B, desde aquí hasta acá, esto es lo que voy a encontrar. Mi desplazamiento en X más mi desplazamiento en Y. Mi fuerza es en X y mi fuerza es en Y, ¿no? Este es el caso más general de todo. Entonces, va a haber trabajo si el desplazamiento, o mejor dicho, la fuerza aplicada es paralela al desplazamiento.
Ahora, ¿qué es energía? Nos dice que una vez demostrado que yo tenía un cuerpo, una partícula, tiene una masa y una velocidad, ¿no? Tiene un movimiento en esta forma. Entonces yo sé que la fuerza va a ser, a esto yo lo llamaba P, ¿no? Momento. Va a ser la diferencial del momentum con respecto al tiempo. Entonces ya tengo que es la diferencial en la masa, se mantiene constante, pero ¿qué sí varía? La velocidad con respecto al tiempo. Está variando la velocidad con respecto al tiempo, ¿se acuerdan esta formulita que me mostraba? Aquí era igual Aceleración. a aceleración. Entonces la fuerza va a ser la masa por aceleración, ¿no? Yo sé que el trabajo va a ser la fuerza que yo aplico por una distancia. Entonces, ¿qué vendría a ser la energía? La energía va a ser la cantidad, ¿no? Una cantidad o la capacidad de poder generar este trabajo. Es la capacidad de generar este trabajo. La cantidad de energía que yo tengo es la capacidad para generar esto. Entonces, yo puedo decir que va a ser el trabajo de A B, va a ser la masa por la derivada de B sobre dt por X, ¿no? X. ¿Y esto qué era? ¿Se acuerdan qué era esto? X sobre dt, la energía que yo tengo para hacer el trabajo de W desde A hasta B, va a ser la masa, esto era velocidad por dB. Si yo integro, esto va a ser la energía igual 1/2 de la masa por B al cuadrado, ¿no? Esa es mi ecuación de la energía. Entonces, yo puedo decir que la cantidad de energía que yo tengo para efectuar un trabajo va a ser la masa de mi partícula por la velocidad al cuadrado. ¿Qué me representa esto? Mientras más masa tengo, más energía tengo. O mientras mayor velocidad tengo, más energía voy a tener, ¿no? Y eso conlleva a la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, solo se cambia. Entonces, si ustedes ven, yo puedo tener, ¿no? Un elemento, una persona, ¿no? Que tenga 100 kilogramos de masa. Entonces, y esta persona se está moviendo a 1 metro sobre segundo, serían 50, ¿no? Joules, ¿no? Era una persona de 100 kilos que se mueve a solo 1 metro sobre segundo, 1 metro sobre segundo. Ahora yo tengo una bala, este era hombre, y esto es bala, que tiene una masa de 2 gramos. Pero esta bala
se me da una velocidad de, pongámosle 100 metros, no, 10 metros sobre segundo. ¿No? 10 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de mi bala. Si yo le saco la energía que tiene esta bala, no sé si son 100 metros sobre segundo. ¿Alguien me ayuda con el cálculo? 100 al cuadrado. Son 10.000 dividido 1000. 10 julios. ¿No? Esta bala, al ser demasiado pequeña, miren que ustedes tienen 2 gramos versus 100 kilogramos, pero tiene una gran velocidad, está a una quinta parte de la energía del cuerpo. Si lo hubiéramos sacado con datos reales, se van a dar cuenta que la energía que conserva un proyectil, una bala, es mucho mayor que la energía que tiene un cuerpo. Entonces, es por eso que se puede derribar a una persona con un proyectil muy pequeño, porque la energía es el producto entre la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Le entendieron este principio? Que la energía no se crea ni se destruye y que siempre se conserva. La energía viene a ser la cantidad de energía viene a ser la capacidad de ejercer trabajo. Todavía. Hola, Se escucha. no sé por qué se salió. Está colgada. Ahora sí. ¿No? Y es de aquí donde salen las ecuaciones de la energía. Entonces yo puedo dividir, tener que la energía total de un sistema va a ser la energía cinética más su energía potencial. Energía cinética va a ser cuando yo tengo un desplazamiento en la dirección de X. Aquí vemos la misma deducción. Llegamos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué velocidad? Velocidad en X. Y la energía potencial, yo decía que es la energía por diferencia de altura. Acuérdense que hicimos B era igual a dx sobre dt. Cuando el desplazamiento era en X. Cuando el desplazamiento es en Y, la velocidad es igual al d de Y sobre dt, ¿no? La aceleración, en este caso, es d de v sobre dt. Y en este otro caso dijimos que la aceleración iba a ser igual a la gravedad. Entonces, reemplazo. Digo que era el trabajo, la energía era el trabajo de A a B. ¿Qué era el trabajo? Era la fuerza por la distancia. Entonces, de A a B. ¿Va a ser qué fuerza? La fuerza en Y. La fuerza en Y va a ser la masa
por la gravedad. Y de X va a ser, en este caso, Y. Entonces, yo puedo decir que si me agarro, lo integro esto, me da mi energía potencial. Todas estas son constantes, va a ser la masa por la gravedad por Y. No se olviden que Y puede estar representado también como H, como una altura. Entonces, mi energía total, ¿en qué viene a estar dado? La energía total va a ser un medio de la masa por la velocidad en X al cuadrado, ¿no? Más la masa por G por H. O como yo lo tenía, por G por Y. Si ustedes hacen el análisis dimensional de la energía, va a ser la masa, la velocidad al cuadrado es longitud al cuadrado sobre el tiempo a la -2. Más masa, la gravedad que viene a ser la longitud sobre el tiempo al cuadrado por la longitud. Las ecuaciones de la energía vienen a ser la masa por la longitud al cuadrado por T a la -2. Entonces, así pueden comprobar de que sus ecuaciones estén bien. ¿Qué vendría a ser la potencia? Dijimos que la fuerza era la masa por la aceleración. El trabajo era aplicar una fuerza para desplazarme algo. La energía va a ser, dependiendo cuánta energía yo tengo, puedo hacer ese trabajo, ¿no? El trabajo de desplazar un cuerpo de un punto a otro. Y la potencia va a ser el trabajo que yo ejerzo sobre el tiempo que yo apliqué ese trabajo, ¿no? La diferencia del trabajo sobre el tiempo. Si yo lo simplifico, en este caso, ¿no? La potencia nos queda que es el trabajo sobre el tiempo. Para llegar a las ecuaciones del trabajo, yo puedo decir es de fuerza por distancia sobre T. Esta fuerza por distancia era la fuerza por la velocidad. Esto también es que puede estar dado el trabajo, la masa por aceleración por B. O masa por B por D de B sobre D de T. ¿No? Entonces, ustedes están viendo, podemos encontrar diferentes fórmulas cuando tengamos diferentes variables. Como hicimos en el caso de cinemática. Para que vayan encontrando de acuerdo a la variable que necesitan. ¿Qué vendría a ser el impulso? El impulso no es nada más que aplicar una fuerza en un tiempo muy pequeño. Mientras el tiempo sea pequeño, más pequeño sea el tiempo, más grande va a ser el impulso, ¿no? Y impulso, deduciéndolo las fórmulas, podemos encontrar que es muy similar, es idéntico al momento, ¿no? El momentum es en este caso Q, igual podría ser I, que es igual a la masa por la velocidad. Entonces así yo tengo el impulso de un cuerpo. Si lo podemos hacer un
un gráfico. Yo tengo un plano de esta forma. Este yo le voy a colocar 1.2.3, ¿no? En este caso, yo le aplico, ¿no? Este va a tener va a haber un M1, B1. Hasta el punto 2, yo le apliqué una fuerza para que se desplazara, ¿no? Va a ser la fuerza por el delta T. Hasta el punto 2. Y en el punto 3, yo dejé de aplicar la fuerza, pero ahora la fuerza, ¿quién la aplica? La gravedad, ¿no? Entonces, en mi punto 3, ¿yo qué voy a tener? Mi momentum del punto 3 va a ser el momento 1 más la fuerza que yo apliqué, o sea, el impulso, más el impulso por la gravedad. El impulso de la gravedad. ¿Qué va a ser? El T3 va a ser el momento 1 más la fuerza por el delta T. Delta T, fuerza por delta T, dijimos que era, pero esto P1 era masa 1 por V1. Delta, el impulso 1 va a ser la masa 1 por la velocidad que yo gané acá. Velocidad en 2. Más la masa del cuerpo 1 por la gravedad, ¿no? En este caso conservo esto G por el delta T, el tiempo de caída. De acuerdo a cuánto me tarde en caer, voy a tener un impulso. A eso se refiere con que se conserva la energía en todo momento. A eso es lo que se conserva la cantidad de movimiento. Yo voy sumando todos los movimientos en todas las direcciones. En este caso en X y en este caso en Y, para finalmente terminar un desplazamiento en X. ¿Estamos bien? ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿No? ¿No le entendieron? La cantidad de movimiento es lo mismo que impulso, entonces. La cantidad de los movimientos es lo mismo que impulso. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el impulso, no, vos lo vas a tener en un tiempo muy pequeño. O sea, si vieron el gráfico, el impulso, yo lo voy a obtener aquí. Esto va a ser impulso por la gravedad. Esto va a ser un impulso en X, ¿no? Pero yo voy a tener una cantidad de movimiento en este punto y voy a tener otra cantidad de movimiento en este otro. Si yo lo voy con la conservación de energía, voy a tener una energía cinética en este punto. Voy a tener una cantidad de energía cinética en este otro punto. Este es 1, 2, 1. Esto es 2. Por esto voy a tener una energía potencial. Entonces, cuando yo llegue a mi punto final, voy a tener que la energía final va a ser la energía cinética 1 más la energía cinética 2 más la energía potencial. O lo mismo que tener la misma cantidad de movimiento. Porque el movimiento también se tiene que conservar. Esto le va a ayudar a facilitar su cálculo. A veces van a decir, no, ¿para qué voy a calcular todo esto? Si tengo la masa y tengo la velocidad inicial y final, se evitan encontrar un montón de datos, ¿no?
Jóvenes, le pido un segundito que me esperen. No me dicen Oh, sí, no. está bien, está bien. Estoy de vuelta. Entonces, cuando tengan que calcular, tienen que hacer la conservación de la energía o pueden también encontrar con las ecuaciones de la conservación del momento. Ahora vamos a ver el tema de choques, ¿no? El choque, ¿cuándo ocurre? Cuando hay dos o más partículas, cuerpos o elementos que viajan a diferentes velocidades en una misma dirección. Cuando viajan con la misma velocidad en sentido opuesto, o en el caso con sentidos diferentes y velocidades diferentes. Como le decía, nuestro primer caso va a ser cuando hay un choque por alcance, ¿no? Vamos a decir que esta partícula va con B1 en esta dirección y mi partícula 2 va con B2 en esta dirección. Entonces va a llegar a un punto donde mi partícula B2 choca con mi partícula B1, ¿no? B1, B2. Esto sería en el mismo sentido. Pueden tener, aquí tendría que ser la velocidad 2 mayor que la velocidad 1 para que la alcance. Pueden tener velocidades iguales, ¿no? Pero si tienen velocidades iguales, uno va a ir para allá y otro tendría que venir en el sentido opuesto. Esto se puede dar con velocidades iguales, como también con velocidades distintas, ¿no? Igual van a chocarse. Y el último caso, que sería un caso más general, es cuando yo tengo una partícula que se dirige en esta dirección con una velocidad, una masa 1 y una velocidad distinta. Y tengo otra partícula que viaja en esta otra dirección
con una masa 2 y una velocidad 2, ¿no? Donde la masa 1 va a ser distinta a la masa 2. La velocidad 1 va a ser distinta a la velocidad 2. Cualquiera de estos casos se pueden presentar. Pero entonces para esto yo puedo aplicar la conservación de la energía, ¿no? Entonces, primero hagamos lo que sería esto, el coeficiente de reestructuración elástica. ¿Qué ocurre cuando hay un choque? Los cuerpos, al juntarse, se tienden a deformar, ¿no? Por la velocidad que venían y de acuerdo a la masa que venían, se van a deformar. Si el cuerpo se deforma y vuelve a su posición, vuelve con todas sus propiedades iguales, yo voy a decir que es un movimiento, una reestructuración elástica, ¿no? Entonces, cuando la velocidad de llegada al choque, o la velocidad antes de llegar al choque, se conserva, se mantiene igual después que sale del choque, esa es una reestructuración elástica. Cuando la reestructuración no es completa, la velocidad con la que llega antes del choque es mayor que la velocidad que sale después del choque, eso viene a ser una reestructuración semielástica, ¿no? Y cuando una partícula llega con una velocidad y esta partícula se deforma completamente, no se recupera nada la velocidad, o sea, se pierde totalmente su velocidad, eso va a ser una reestructuración plástica o inelástica. Y el coeficiente de reestructuración va a ser el que tenemos aquí, menos la velocidad, a ver dónde está el puntero, coeficiente de estructuración es menos B es la velocidad de después del choque del cuerpo 1, velocidad después del choque del cuerpo 2. Y esto U va a ser la velocidad del cuerpo antes del choque y la velocidad del cuerpo 2 después, mejor dicho, antes del choque del cuerpo 2. ¿Quieren deducir esta fórmula de dónde nace? Nace así. Yo tengo que la energía no se crea ni se destruye, se va a conservar. La energía cinética va a ser un medio de la masa 1, en este caso por U1, ¿no? Más un medio de la masa 2 por, sí, un medio de la masa 2 por U2. Esto al cuadrado, esto al cuadrado. Tiene que ser lo mismo de salida, ¿no? Un medio de la masa 1 por B1 al cuadrado más un medio de la masa 2 por B2 al cuadrado. Todo lo multiplico por 2
Y factorizo, digamos, ¿no? Este B con este de acá. Me tendría que dar más a 1, u1 al cuadrado, menos b1 al cuadrado, más, perdón, esto lo llevo al otro lado, ¿no? Y para que quede en este mismo sentido lo voy a cambiar. Más a 2 menos más a 2, u2 al cuadrado, menos b2 al cuadrado. Ahora me va a dar que es esto, es lo mismo que decir 1 más b1, 1 menos b1, ¿no? ¿Se acuerdan de esta propiedad de matemática? Esto es masa, 1, esto es menos masa 2, u2 más b2, u2 menos b2. Entonces yo de aquí puedo hacer la energía cinética sobre la cantidad de movimiento. ¿La cantidad de movimiento cuál era? M1 por B1 más M2 por B2 igual a M1 por U1 más M2 por B2. Yo simplifico, esto lo factorizo, M1 va a ser B1, lo voy a cambiar, U1, no, este va para allá, menos B1 este es igual a M2, este es menos, M2 igual a U2 menos, perdón, B2, ¿no? Y si yo lo divido, me quedan en este factor, ¿no? Divido esto con esto, me tiene que quedar en estas variables. Como le decía, si yo tengo la energía cinética en este punto, la energía cinética en este otro punto tiene que ser igual, ¿no? Este es punto 2 y este es el punto 1. En esta fórmula, esto lo llama U, y esto es B, y esto es B. Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar el choque cuando tenemos un cuerpo rígido. Tenemos una pared donde esta pared no se mueve. Entonces, esta partícula viaja en esta dirección con una velocidad 1, ¿no?
llega a este punto y después viaja con esta velocidad v sub 1. Como el coeficiente de reestructuración es de 1 entre 0 y 1, entonces U1 es mayor que V1. En caída libre vendría a ser lo mismo. Caída libre yo tengo el piso y en este caso yo tengo mi partícula sale en 0, viaja hacia esta dirección, ¿no? Por efecto de la gravedad, este se acelera y llega a una velocidad U1. Esta rebota y viaja hacia esta dirección con efecto de la menos la gravedad. Entonces, ¿qué voy a obtener? Esta velocidad v sub 1. Es el coeficiente de ecuación. Esta ecuación yo lo tengo aquí. Yo puedo obtener esta altura, h sub 0, y puedo obtener la velocidad final, ¿no? ¿Se acuerdan de que obteniendo h sub 0 podía obtener la velocidad antes de llegar al piso? ¿Qué va a pasar? Como la velocidad de partida no es la misma, ¿no? Entonces, esta altura máxima del rebote es lo que llaman aquí H1, ¿no? Entonces mi partícula solo va a llegar hasta este punto. Y aquí tenemos las ecuaciones para encontrar la velocidad y la aceleración. Aquí, como les decía, está tomando la velocidad hacia abajo como negativa y hacia arriba como positiva, ¿no? Acuérdense que nosotros trabajamos al contrario, ¿no? Entonces esto va a ser negativo y esto va a ser positivo. Pero no da el mismo resultado. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Me entendieron esto? Tema de rebote, tema de choque, conservación de la energía, conservación del momentum, o conservación de la cantidad de movimiento. Sí, no, o se fueron y no volvieron. ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? Bueno, jóvenes, entonces, esto sería nuestra parte teórica del tema de dinámica. Una vez les mostré lo que era el libro completo de dinámica, ¿no? Un libro bastante grande, que para poderlo explicar en 3 días es muy difícil. Ustedes han visto este tema en el colegio y lo que vamos a hacer es un repaso. Pero sacando de eso, lo más importante sería donde estábamos. ¿Están viendo el Word? Haciendo un resumen de la unidad 7, el tema de dinámica. Yo puedo decir que de aquí lo importante es saber que la sumatoria de las fuerzas era igual a 0 para la primera ley.
La segunda ley de las sumatorias de fuerzas es igual a la masa, la sumatoria de un sistema, igual a la masa del sistema por la aceleración del sistema. ¿Qué otro concepto teníamos? La tercera ley, que a la fuerza de acción existe una fuerza de reacción. La ecuación es del movimiento uniforme rectilíneo, que la velocidad es igual al desplazamiento sobre X, sobre dt. El movimiento uniforme rectilíneo variado era que A igual al dd sobre dt. De aquí también podía asumir que el trabajo era la fuerza por la distancia. La energía era la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía cinética, mejor dicho, la energía potencial, era la masa por la gravedad por la altura. La energía en 1 tiene que ser la energía en 2. La cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Y la cantidad de movimiento igual se conservaba 1 igual a P2. ¿No? Esto es un resumen de lo que se ve en dinámica. De acuerdo a cada variable, a cada ejercicio van a haber diferentes fórmulas. ¿Se acuerdan que de aquí sacamos 6 fórmulas más, ¿no? Eran 4 fórmulas adicionales. Si yo de estas voy reemplazando acá, voy a encontrar fórmulas adicionales. Entonces, esto es lo que ustedes se tienen que aprender. De dinámica, la sumatoria de las fuerzas son igual a 0. La sumatoria de las fuerzas de un sistema es igual a la masa del sistema por la aceleración. A toda acción hay una reacción, que la velocidad es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Si hay en Y y en X, ¿no? La aceleración es constante. Si es en Y, es gravedad. Y eso sería lo que es un resumen de dinámica. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Estamos? ¿No estamos? ¿Estamos fritos? ¿No estamos fritos? ¿Estarían en La, condiciones de dar un examen? la P, ¿qué significa? Ya me olvidé. P, cantidad de movimiento. Ah, ya, gracias. Cantidad de movimiento. Esta P dijimos que también podría ser impulso. O también en otros libros lo pueden encontrar como Q, ¿no? Pero para que ustedes vean, yo tengo un cuerpo. El cuerpo no va a ganar masa ni va a perder masa. Entonces la masa es una constante. Y esto va a tener una velocidad. Si era igual a 0, estaba estático. Si era distinto a 0, tenía movimiento. Entonces, mi cuerpo va a tender a seguir en movimiento. Si yo le aplico una fuerza, se va a mover más rápido o menos rápido. Pero la masa no va a variar. Si yo le aplico esa fuerza por un determinado tiempo, ¿qué voy a tener? Un impulso. Si yo le aplico esa fuerza por una determinada distancia,
¿Qué voy a tener? Un trabajo. ¿Qué tan rápido hago ese trabajo? ¿Qué voy a obtener? La potencia, ¿no? Me faltó la fórmula de potencia. Potencia es T sobre D de T, ¿no? Voy a tener la potencia. ¿Qué cantidad de energía voy a tener en la masa de ese cuerpo por la velocidad al cuadrado de ese cuerpo? Todos han escuchado la fórmula de Albert Einstein, que dice energía igual a ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Aparecen hasta en poleras en todos lados. MC al cuadrado, ¿no? Esta C para que es la velocidad de la luz. Esto es la energía que tendría todo el cuerpo. Por si alguno no sabían por qué nosotros hemos encontrado energía cinética y nos decían que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y por qué en sus fórmulas de Albert Einstein, una fórmula que todo el mundo ve de física, decía MC. Entonces, hasta aquí estaríamos por hoy. El día de mañana vamos a ver toda la parte práctica, a resolver el banco de preguntas. Y si no tienen más dudas, nos vemos el día de mañana. ¿Estamos bien? Por lo menos dígame chao, profe. No sé si están o no están. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego.